Buenas tardes a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel, la casa de Judá. Y doy gracias a nuestro Abba eterno y glorioso, único y verdadero, en el nombre glorioso de su amado Hijo, su enviado, su ungido, Mashiach Yahshua, por concederme este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí y poder proclamar la verdad, la voluntad de nuestro Abba glorioso por medio de su Hijo glorioso, Mashiach Yahshua, que habita en nuestras vidas, nuestro Maestro y nuestro Rabí glorioso. Y doy gracias a nuestro Abba por tan grande privilegio y tan gloriosa bendición. Bueno, en esta hora yo voy a compartir algo que yo mencioné en uno de los videos hace unos días atrás, que yo había recibido, ¿no es cierto?, entendimiento y comprensión sobre una situación específica conforme a las Escrituras. Y hoy lo voy a compartir, a abrir este entendimiento y comprensión. Y antes del entendimiento y comprensión, quiero volver a reiterar sobre la voluntad de nuestro Padre glorioso por medio de su glorioso Hijo. Lo que Él decretó y proclamó en su voluntad, que iba a establecer un nuevo procedimiento, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres, lo dice ahí en Jeremías capítulo 31, del versículo 31. No como ese pacto, como ese procedimiento que hice con vuestros padres, porque ellos fueron infieles. Y nuestro Padre permanece fiel. Que le haya dado carta de divorcio, que haya expulsado a la casa de Israel, estas 10 tribus, a las naciones vecinas, porque las expulsó, y en su mucha misericordia decretó permanecer la casa de Judá en Jerusalén, porque así lo dijo, que no iba a dejar sola su casa, por causa también de la línea, ¿no es cierto?, de la casa de David. Bueno, nuestro Padre también decretó en Jeremías 17 que Judá también iba a perder y también lo iba a expulsar a las naciones vecinas por causa de su rebelión también. Pero nuestro Padre decretó establecer en un día señalado, a la hora conforme a su voluntad, un nuevo pacto. En ese, cuando decreta ahí en Jeremías 31, del verso 33, que iba a establecer este pacto aquí adentro, ya no fuera. Ahora, para establecer este pacto aquí adentro, nuestro Padre menciona ahí en Jeremías 17 que, y si lo podemos leer, Jeremías capítulo 17, dice así nuestro Padre, identificando una situación que en la casa de Judá lo que había, mire, porque el pecado es la transgresión, pecado es desobediencia, para que ustedes vayan entendiendo. Pecado es transgresión, es transgredir, desobedecer. Entonces yo lo leo. La desobediencia de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. ¿A quién está identificando aquí nuestro Padre? Está esculpido en la tabla de su corazón. Porque cuando entró a través de Adán y Eva, el enemigo, la serpiente antigua, estableció en el corazón las enseñanzas
la ley del pecado y de la muerte. La ley, como lo dice, las instrucciones. Ley son instrucciones. Las instrucciones, las enseñanzas de la muerte de la serpiente antigua. Entonces, en esa condición está Judá. Y así lo dice. Entonces, cuando él decreta en Jeremías, sí, yo voy a hacer un nuevo pacto, ahora, ¿no es cierto?, para quitar ese personaje que está adentro y establecer este pacto aquí adentro, el pacto glorioso, pero esta vez por medio de su glorioso Hijo. Y había que nacer de nuevo. Nuestro Padre estaba haciendo algo glorioso y maravilloso, y lo hizo sí o sí. El libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos de la Voluntad de nuestro Padre es este procedimiento del cumplimiento del nuevo pacto. Sí, es el nuevo pacto. Nuestro Padre no estableció, ¿no es cierto? Y no dijo, voy a establecer una nueva religión o voy a establecer, ¿no es cierto?, un evangelio y voy a usar un procedimiento como dicen los mentirosos, el bautismo, y voy a, ¿no es cierto? No, mentira. Él dijo que iba a establecer y decretó un nuevo procedimiento, un nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nadie más. Nadie más. Entonces cuando él dice, no, lo voy a hacer con otras casas, lo voy a hacer como dicen, no con los dispersos, sí, los dispersos, con la casa de Israel que estaba, ¿no es cierto?, expatriado, expulsado por la voluntad de nuestro Padre. Con esos, sí. ¿Y por qué? ¿Para ir a agradarle a eso? No, a ellos ir a agradar, no, porque nuestro Padre en su mucha misericordia y en su fidelidad, porque Él no ha renunciado, ¿no es cierto?, a este compromiso, porque es nuestro Padre Elohim. Y se selló ahí en Éxodo capítulo 24, ¿no es cierto?, con la vida de un becerro. Y esa vida del becerro, nuestro Padre ordena a Moisés que construir un altar, pongan atención, un altar con las 12 columnas de las 12 tribus de Israel, y fue derramada, ¿no es cierto?, ese compromiso. Después Moisés le volvió a reiterar las cláusulas de este compromiso. ¿Cuáles fueron las cláusulas? No tendréis dioses ajenos porque yo soy vuestro Elohim. No te harás imagen de ninguna cosa, lo que está arriba en el cielo, abajo la tierra y debajo las aguas de la tierra, porque yo soy vuestro Elohim. Ni te inclinarás, ni las honrarás, ni las adorarás, porque yo soy vuestro Elohim, fuerte y celoso, que visito esa actitud de no conservar y violentar, ¿no es cierto?, y transgredir este pacto del compromiso. Porque el hacerlo era adulterar. Pero yo hago misericordia a millares, los que me aman y obedecen y se comprometen con este pacto. No tomarás mi nombre en vano, porque yo no voy a dar inocente a aquel que tomare mi nombre en vano. Guardarás y obedecerás a celebrar mis días de reposo. Porque en 6 días hizo nuestro Padre los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. Por tanto, santificarás, guardarás para santificar el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás. No serás un ladrón, no vas a robar. Y no vas a mentir y a levantar, ¿no es cierto?, falso testimonio contra tu hermano. Y no desearás la casa de tu hermano, ni la mujer de tu hermano, ni ninguna cosa de tu hermano. Ahí está ese compromiso. Ahí se selló. Y nuestro Padre es Elohim, no es hombre. Sí, nuestro Padre, por causa de la rebelión y la desobediencia, porque, ¿no es cierto?, los padres en los 40 años del desierto fueron contumaces y rebeldes, y no le enseñaron a los hijos el pacto del compromiso. Porque los hijos de los padres y los hijos de los extranjeros pasaron el Jordán, y se comportaron los hijos peor y terrible. Vayan a leer el libro de Jueces.
Y nuestro Padre en sus muchas misericordias iba y los rescataba, e iba, y estaban, ¿no es cierto?, 10 años, 20 años en cautividad, y nuestro Padre le enviaba un Yeshua, un Salvador, le enviaba un Yeshua, hasta que nuestro Padre le da carta de divorcio. A las 10 tribus las expulsa por su maldad, por su inmundicia, por ser depravado, dice en el libro de Isaías. Bueno, nuestro Padre decreta y establece un nuevo pacto, glorioso, como dice, ¿no es cierto?, Pablo, con promesa, como lo dicen los discípulos, promesas mayores, gloriosas. Y se cumple, el tiempo se ha cumplido, Marcos capítulo 1 del verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y obediencia. Y aquí quiero ir para que pongan atención. La tinta engañosa o el catolicismo empezaron a colocar cosas que no son. No son y engañan, porque así no fue. Nuestro Padre dijo que iba a establecer y decretó un nuevo pacto. Ahora, el procedimiento de este nuevo pacto, a nadie se lo dijo, sino que lo podemos ver en las Escrituras. Entonces, para que ustedes tengan clarito, Pablo no conoció a nuestro Melech, no conoció al primogénito. ¿Quién conoció al primogénito? Los primeros ministros, los primeros discípulos, los 119 que participaron de este glorioso pacto. Que para con este glorioso pacto nuestro Padre, por medio de su Hijo, decreta en Juan, diciendo: yo soy la verdadera comida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo aquel que no coma mi sangre y no coma mi carne y no bebe mi sangre, no tiene ni vida ni eternidad. Ya, y aquí viene este gran y glorioso detalle, porque nuestro Padre lo decretó por medio de su primogénito. Dijo así clarito, lo dijo claro: aquel que no come mi carne, que es verdadera comida, y mi sangre, que es verdadera bebida, no tendrá ni vida ni eternidad. Ni vida, ni al Mashiach, ni eternidad, que es el reino del cielo, nuestro Padre, porque son uno. Ya, ¿esto dónde se cumple? En el aposento alto. ¿Quiénes vivieron esto? Los discípulos, los 119. Judas Iscariote no lo vivió porque llegó hasta un cierto momento y él salió de la casa, del aposento, y los 119 participaron de este Pesaj privado. Y aquí dice Pesaj privado. Yo le coloco claro que era un Pesaj. Y es una gran mentira lo que dicen que esta es una santa cena. Es una mentira basada en la rebelión. Porque nuestro Padre lo habla clarito, y pongan atención, nuestro Padre lo habla clarito, y aquí es el cumplimiento del nuevo pacto, de este nuevo procedimiento. Para este procedimiento había que arrepentirse y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento en el caso de la casa de Judá y la casa, ¿no es cierto?, de Israel. Bueno, todos estos de la casa de Judá, estos 119, todos perseveraron. Entonces, si nosotros leemos en Mateo capítulo 16, del verso 21, pongan atención. Y aquí pongan atención. Versículo 21 de Mateo, capítulo 16 de Mateo, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Yeshua, el Hijo de nuestro Padre, a decirle, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser sacrificado y resucitar al tercer día.
Verso 24. Cuando todos dijeron sí, nosotros vamos con usted, maestro, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre en este nuevo pacto, tiene que negarse a sí mismo, renunciar a todo y tomen esto, tiene que tomar lo que nuestro Padre determinó y sígame. Y le dice a sus discípulos, porque ustedes, dice, porque todo el que quiera salvar esta vida animal, carnal y diabólica, ¿no es cierto?, se va a perder. Y todo aquel que pierde y renuncia y se niega a sí mismo a esta vida animal, carnal y diabólica, por causa de la voluntad de mi Padre y de este proceso, la hallará, la salvará. Ya. Entonces aquí ya nuestro Padre le estaba hablando a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén en el cumplimiento de este nuevo pacto. Pero los escritos, muchos, ¿no es cierto?, nuestro Padre lo habló por parábola y no le dio entendimiento a muchos, sino que a poquitos. ¿Quiénes fueron estos poquitos? Pongan atención. Y yo quiero que en esta traducción, y no es que yo quiera, sino que yo he borrado lo que sale, ¿no es cierto?, como título. Porque dice, la institución de la cena. Mentira, es engaño. Nunca nuestro Padre dijo, yo voy a establecer una cena. Mire dónde es nuestro Padre, porque aquí está clarito lo que nuestro Padre estableció por medio de su primogénito. Cuando aquí incluso que hay que corregir, dice, llegó el día de los panes sin levadura. Bueno, entonces a Pesaj, en esa época le llamaban, ¿no es cierto?, la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando decían, ¿no es cierto?, sobre Pesaj, se referían a los panes sin levadura. Entonces, llegó el día de Pesaj, el día 14, porque aquí lo decís, mire, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pesaj. ¿Vio? Que es una sola fiesta. Bueno. Y Yeshua, el Hijo de nuestro Padre, envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos este Pesaj para que lo comamos. Es una celebración de Pesaj, no es ninguna institución, sino que se cumplía, ¿no es cierto?, la fiesta de Pesaj y de los panes sin levadura conforme a los escritos que están acá. Si usted lo quiere ir a leer, vaya a verlo ahí en Éxodo, vaya a leerlo allá en Levítico, vaya a leerlo allá en Números. Entonces aquí vamos a ir corrigiendo muchas cosas. Bueno, ellos le dijeron, Pedro y Juan, ¿dónde quieres que preparemos, no es cierto, Pesaj? Y les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. Entonces nuestro padre ya estaba haciendo, tenía todo preparado. Y decir, ¿no es cierto?, a esa persona que entró de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pesaj? Donde he de comer Pesaj. Donde he de comer Pesaj, no donde he de comer la cena, donde estamos preparando la cena, no, porque era la celebración de Pesaj, Pascua, con los panes sin levadura. Bueno, ¿dónde he de comer la Pascua, Pesaj con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto ya dispuesto y preparar allí. Entonces en ese lugar prepararon, ¿no es cierto?, al corderito. Ahora, ¿qué prepararon también? Los panes sin levadura, porque también se celebraba con panes sin levadura. Y aquí no lo registran, porque era Pesaj, se comía con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y aquí no lo registran. Pensando, ¿no es cierto?, que aquí a lo mejor iba a tener, ¿no es cierto?, la cena, y la cena, ¿no es cierto?, que iba a tener, un vino, ¿no es cierto?, como dicen, ¿no es cierto?, de marca, o iban a tener caviar. No, aquí está conforme a la voluntad de nuestro Padre. Pero los engañosos, y específicamente el catolicismo, quiere engañar y quiere perturbar, diciendo, ¿no es cierto?, para trastornar todas las cosas. No, no va a poder.
A los nacidos de nuevo no los va a poder engañar. A los indoctos, a los que, ¿no es cierto?, que son desobedientes, rebeldes y contumaces, sí, ellos son engañados por el engañador que está dentro de ellos. Ya. Verso del capítulo 22 del libro de Lucas, el verso 13. Fueron pues y hallaron como le había dicho nuestro Mele, y prepararon Pesaj, prepararon el corderito. Ahora, yo les voy a añadir aquí, y prepararon el corderito, los panes sin levadura, con hierbas amargas. Así había que celebrarlo. Esa era la metodología que nuestro Padre estableció. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Vale decir, no los apóstoles, los discípulos, los 119, porque los 119 perseveraron hasta el fin. ¿Por qué 119? Porque también aparecen en el libro, ¿no es cierto?, de los Hechos, que eran, ¿no es cierto?, así como 120, 119. Y uno salió de ese lugar. ¿Quién fue? Judas el Iscariote. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj. No les dice cuánto he deseado cenar con vosotros. No, cuánto he deseado celebrar este Pesaj juntamente con ustedes antes que padezca. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino. Sí, porque allá va a haber, ¿no es cierto? ¿Qué se va a celebrar allá? Las bodas. Ya. Porque os digo que no comeré hasta que se cumpla en el reino de nuestro Padre. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que no beba, ¿no es cierto?, en el reino. Y ahí le está dando testimonio. Ya. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo. Y aquí pongan atención. Aquí hay un acto espiritual de la voluntad de nuestro Padre diciéndole a ellos. Partió el pan y les dijo: este es mi cuerpo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ya. ¿Ok? Pongan atención. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo, ¿no es cierto?, ya cenado, no. Después que ya comieron Pesaj. Y aquí viene el momento, ¿no es cierto?, glorioso, que dice: tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. Y aquí se cumple la voluntad de nuestro Padre. En mi sangre, que por vosotros, ¿no es cierto?, es derramada. Mas he aquí, ya. Y en otro texto que aquí no lo registraron, les dijo: beber, todos beban de esta copa. Ya. Cuando dice: hagan esto en memoria de mí, ¿había que hacerlo todas las semanas? ¿Había que hacerlo todos los meses? Porque muchos se sostienen, ¿no es cierto?, lo que dice Pablo ahí en el libro de Corinto. Pero no es así. O sea, a Pablo nuestro Padre le enseñó otra cosa. Si aquí todos los discípulos vivieron, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre. Miren, y aquí lo que registraron los engañosos, porque esto no fue Pablo. Aquí no es Pablo, aquí hay una tinta engañosa. Porque aquí, así dice, mire, así que aquí Pablo diciendo que nuestro Melech le dijo, miren, porque yo recibí de nuestro Melech lo que también os he enseñado, que nuestro Melech, Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan antes, y que aquí no lo registraron. ¿Vio? ¿Qué tenía que enseñar? Si nuestro Padre le enseñó por medio de su Hijo glorioso, porque él no participó de ese momento, o sea que los demás discípulos, como habla ahí en el libro Los Hechos, Pedro, Mateo, Marcos, todos, Lucas,
Juan, Pedro, y todos los ministros están equivocados. No, porque ellos vivieron y celebraron Pesaj. Entonces, celebraron Pesaj. Y aquí, ¿por qué le colocan la institución de la cena? Pongan atención. Dice, porque yo recibí de nuestro Melech lo que también os he enseñado, que nuestro Melech Yeshua, de la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, ¿no es cierto? Y asimismo tomó también la copa después de haberse cenado, mentira, por eso le llaman una cena. No, después de celebrar Pesaj, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Ya. Y aquí hay un detalle sumamente importante. Todas las veces que, cuando, todas las veces que se te ocurra a ti como una ideología, como un pensamiento religioso, no, porque nuestro Padre, cuando estableció Pesaj y estableció Pesaj, había que establecerlo, ¿no es cierto? ¿Dónde? ¿Dónde había que celebrarlo Pesaj? ¿Y cuándo había que celebrarlo? En el primer mes del año que él estableció. Lo sacó de Egipto, ¿no es cierto? Y lo hace celebrar posteriormente Pesaj en el desierto. Primeramente los hace sacrificar, ¿no es cierto?, un corderito para que sean librados de la muerte, pero después en el desierto los hace celebrar Pesaj. ¿Y cuándo celebraban Pesaj? Lo celebraban en el primer mes. A los 14 días del mes, por el 13 por la tarde empezaba el 14. El 13 por la tarde empezaba el 14. Y terminaba el 14, ¿no es cierto?, la tarde, y empezaba el 15, los panes sin levadura, que es un día de reposo, una santa convocación. ¿No es cierto? Ya. Entonces, nuestro Padre me habla a mí personalmente, y esto es lo que yo dejé registrado en otro video que yo lo iba a compartir posteriormente, y que primeramente lo iba a compartir, ¿no es cierto?, en el día de reposo, en la comunión con nuestras hermanas. Y sí lo compartí y lo entregué. Nuestro Padre me ha hablado, y la celebración no es a diestra ni a siniestra como lo hacen todos los engañosos, porque nuestro Padre estableció este procedimiento como un Pesaj y lo dejó, ¿no es cierto?, sellado en un Pesaj. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros celebrar y conmemorar, ¿no es cierto?, para con nuestro Padre conforme a lo que está escrito? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Cada año, en el mes primero, a los 14 días del mes, porque así lo hizo nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo. Y es mentira que las veces que se reúnan, sí, las veces de celebración de Pesaj. Y aquí los mentirosos registraron otra cosa, como que Pablo había dicho esto. Bueno, entonces Pablo tiene una contradicción con los demás. Pero también, ¿no es cierto?, nos registraron, ¿no es cierto?, con exactitud lo que habla, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos. Entonces aquí podemos nosotros empezar a distinguir que hay, ¿no es cierto?, en la traducción hay engaño. Miren, hay una tinta engañosa aquí. Porque Pedro estuvo ahí, ¿no es cierto? ¿Quién más tuvo? Tuvieron los 119 discípulos que perseveraron, ¿no es cierto?, hasta este momento de un Pesaj privado. Que no fue como el Pesaj, ¿no es cierto?, que celebró todo el pueblo. Y pongan atención, pongan atención, pongan atención. Dice así en el capítulo 10 del versículo 33. Dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de nuestro Padre para oír todo lo que nuestro Padre te ha mandado. Nuestro Padre. Y está registrado, que si ustedes lo leen del capítulo del principio, vayan a leerlo.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que nuestro Padre no hace excepción de personas. Sí, porque lo envió ¿dónde? Donde Cornelio, un centurión, un extranjero, que ya nuestro Padre lo había limpiado, sino que en toda nación, aquí hay que corregir, porque sino que cualquier extranjero que ama a nuestro Padre, porque aquí nuestro Padre lo envió, ¿no es cierto?, donde un extranjero. No, y aquí le pusieron, ¿no es cierto?, que en toda nación. No, 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 paremos un poquitito, porque esto es una situación específica. Entonces, sino que cualquier extranjero que ama a nuestro Padre, lo dice en Isaías 56. Entonces, sino que cualquier extranjero que ama a nuestro Padre y que le sirve, ¿no es cierto?, para poder obedecer y elegir la voluntad de nuestro Padre, guardando el día de reposo y abrazando el pacto, yo lo llevaré. Entonces aquí, este texto, ¿no es cierto?, que es como extraño, porque lo envía específicamente a donde Él se agrada de cualquier persona, no de toda nación. Vio que son mentirosos, no, sino que se agrada de cualquier persona, cualquier extranjero que estaba en ese momento, que era Cornelio el centurión, que le teme y hace y obedece su voluntad. Verso 36. Nuestro Padre envió mensaje a los hijos de Israel. Sí, ¿cuál es el mensaje? Anunciando. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Es el evangelio como le pusieron aquí? No, porque Pedro sabía bien clarito que había que arrepentirse. ¿Quién anunció a Pedro y a los demás que estaban preparados? Nuestro Padre, por medio de Juan el profeta. ¿Y qué nuestro Padre envió a proclamar a Juan el profeta? El arrepentimiento, y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso hicieron estos y siguieron a Juan. Pero después Juan le dice: he ahí, he ahí, he ahí. Él es el Cordero, Él es el enviado, Él es el ungido, Él. ¿Vio? Y lo empezaron a seguir. Pero aquí le empezaron a colocar, mira, los engañadores. Nuestro Padre envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, ¿qué? ¿Anunciando qué? El nuevo pacto, no un evangelio. Le envió un mensaje. ¿Cuál mensaje? La buena y gloriosa noticia a los hijos de Israel, a la casa de Judá, anunciando este nuevo pacto, este nuevo procedimiento de paz por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de, y aquí le pusieron los engaños del bautismo. No, después, no, de cierto, después de la proclama del profeta arrepentido y hacer obras dignas de arrepentimiento. Como nuestro Padre ungió, ¿no es cierto?, ¿con qué? Con el reino de los cielos a Yeshua. Y cómo éste anduvo haciendo, ¿no es cierto?, manifestaciones gloriosas, sanando a todos los oprimidos sanando a los oprimidos por el diablo. Pongan atención, porque nuestro Padre estaba con él. Y nosotros somos testigos, y aquí quiero que pongan atención. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua nos enseñó, que Yeshua nos habló, que Yeshua, el Hijo de nuestro Padre, nos habló todo esto en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Miren, y después le colocaron a no, a nuestro Melech, nuestro Padre, lo levantó, lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo de la casa de Judá, sino a los testigos que nuestro Padre había ordenado de antemano, a nosotros, a los 119, que comimos y bebimos con él después que resucitó. Ahora, ¿no habían comido hace 3 días antes? Sí, porque se estableció, ¿no es cierto? Y tuvieron, ¿no es cierto?, en el Pesaj privado. ¿Y por qué no lo registraron aquí los pillines? ¿Ah? No, porque celebraron Pesaj y después tenían que celebrar los panes sin levadura. Eso fueron a celebrar los discípulos 119 y empezaron a guardar porque era un día de reposo.
un día de reposo, ¿no es cierto?, que era el día 15. Y que para la mitad de la semana, porque la Escritura dice, y a la mitad de la semana lo crucificaron, al mediodía, a la mitad de la semana, ¿no es cierto? Y al tercer día, que es el Shabbat de semanal, hay un Shabbat semanal y hay un Shabbat de una santa convocación de los panes sin levadura. Entonces en el Shabbat semanal resucitó, pero estuvo antes ¿en qué? En la celebración de Pesaj. Entonces Pablo, ¿qué está enseñando acá? ¿Qué enseñó Pablo? ¿Una religión? ¿Nuestro Padre lo envió a enseñar una religión? No. ¿Y lo enseñó para las naciones, para los extranjeros? No, porque nuestro Padre lo envió para anunciarle a los dispersos de la casa de Israel que estaban en estas naciones de alrededor. ¿Dónde estaba la mayoría concentrado? En Grecia. Porque por eso las cartas que vemos, que los dispersos que estaban. Entonces, ¿qué enseñó aquí? ¿Que él enseñó esto? No, esto es la tinta engañosa. Esto es una mentira. Esto es un engaño. Porque nuestro Padre no fue y les fue a recordar a toda la casa de Israel, vale decir, a los dispersos, a los expatriados de la casa de Israel. Para que ustedes sepan. Entonces, nuestro Padre establece esto en un Pesaj conforme a su voluntad sobre su Hijo glorioso. Entonces, ¿cuándo había que celebrar? La conmemoración, hacer esto en memoria de mí, hacer esto conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre lo dejó sellado en un Pesaj, en la celebración de Pesaj. Entonces, aquí hay un gran detalle. O sea que todos los 119 están equivocados y solamente Pablo está en lo correcto. No, los 119 que participaron lo vivieron, Pablo no lo vivió. Pablo no lo vivió, por eso se aprovecharon los engañosos y los mentirosos y el catolicismo para colocar cosas que no son aquí. Entonces nuestro Padre decretó y estableció este nuevo pacto en un Pesaj, en una, ¿no es cierto?, conmemoración gloriosa de un día específico establecido por nuestro Padre en un Pesaj. Porque lo dice bien clarito, oh, cuánto he deseado el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre para celebrar Pesaj con ustedes a los 14 del mes por la tarde. Y aquí está clarito. ¿Y por qué, no es cierto, aparece como cena? Sí, el catolicismo, engañoso, engañoso. Entonces, todos los que practican estas cosas, todos los que practican lo que supuestamente Pablo, ¿no es cierto?, que dijo que nuestro Mele le había enseñado, mentira. Todo es una mentira. Porque Pablo no dijo eso. ¿Quién dijo? La tinta engañosa de los mentirosos. Nuestro Padre no envió al profeta Juan a bautizar mentira. Nuestro Padre no llevó, ¿no es cierto?, a su Hijo glorioso para que sea bautizado mentira. Él fue ordenado como sumo Cohen. Lo mismo que se producía allá cuando nuestro Padre le ordena a Moisés lavar completito a Aarón, a Nadab y a Abiú, a sus hijos de Aarón. Y los lavó de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Para qué? Para que se puedan vestir con las vestiduras que estaban, ¿no es cierto?, consagradas para un servicio, un oficio, ¿no es cierto?, de Cohen, de servicio de Cohen. Y nuestro Melech, por a través de un profeta glorioso, lo ordena, es lavado completamente y cuando salió de las aguas vino el reino de los cielos, nuestro Padre y Mashiach nuestro Padre, las vestiduras del reino de los cielos sobre el primogénito. Y eso nadie lo entiende porque esto lo concede nuestro Padre. El conocer
entender y comprender lo es de nuestro Padre conforme a los pensamientos de su voluntad, no una metodología religiosa, no un religiosismo. Nuestro Padre no vino a establecer, ¿no es cierto?, una metodología rabínica, no vino a establecer una religión, ¿no es cierto?, judaica, no, vino a establecer su voluntad por medio de su glorioso Hijo, y eso no es ninguna religión, y no se le puede colocar ni catalogar con ningún nombre. Porque nuestro Padre en este nuevo pacto venía a establecerse aquí. ¿Vio? Coman de mi carne, comieron de mi carne, y beban de mi sangre, que es la vida de Mashiach. Y se estableció aquí adentro, ¿vio? Entonces nosotros, en un proceso, nosotros como extranjeros, en un proceso, esto lo vivimos nosotros en una celebración de Pesaj, y nuestro Padre nos guió en esto. Incluso todavía no lo habíamos entendido a cabalidad, o no lo habíamos comprendido, hasta cuando nuestro Padre me concede comprensión. Cuando nosotros conmemoramos, ¿no es cierto?, este Pesaj que nuestro Padre estableció por medio de su glorioso Hijo, lo hicimos así tal cual. Y comimos de su carne, que es el pan, los panes sin levadura, y bebimos, ¿no es cierto?, con jugo de uva. Nosotros lo hicimos con el, ¿no es cierto?, con el vino, que dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, esta es la copa del nuevo, esta es la copa de la sangre del nuevo pacto, de la vida de la sangre del Mashiach. Y se estableció en los 119, y comieron lo que dijo ahí en Jeremías 31, verso 33, aquí lo estableció aquí adentro. Entonces, se tiene que celebrar, y lo celebran los engañosos como que ellos tienen. No, están viviendo un engaño, son mentiras, son prácticas religiosas mentirosas. Nuestro Padre tenga misericordia de una cantidad que han sido engañados. ¿Por qué? Porque el enemigo salió a engañar a todas las naciones, como esta metodología, que a través del catolicismo, mentira, mentira. Entonces damos gracias a nuestro Padre glorioso, damos gracias a nuestro Padre glorioso. Por eso todos distorsionan, pero Pablo deja clarito, miren, Pablo lo que habla aquí en el libro de los Hechos primero, para que ustedes vayan conociendo, porque lo envió nuestro Padre, ¿no es cierto? ¿A dónde lo envió y por causa de qué está allá en Italia? ¿Por causa de qué? Porque lo querían matar, y por eso apeló al César romano, y lo llevaron, ¿no es cierto?, hacia allá. Pero cuando llegó allá, mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 28, del versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los dispersos de la casa de Israel que estaban, ¿no es cierto?, allá en Italia, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, contra la casa de Judá, ni contra los mandamientos, ni contra las ordenanzas de nuestros padres, que nuestro Padre les entregó, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa, porque lo querían matar. Pero oponiéndose la casa de Israel, oponiéndose el Sanedrín, los escribas, los fariseos y los sacerdotes, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza, por la voluntad de nuestro Padre, a través de su enviado, su ungido, estoy sujeto a estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea cartas sobre ti, acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya anunciado algo contra ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, mira, si sabían, no es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Quiénes? Los rebeldes.
Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba la voluntad de nuestro Padre desde la mañana hasta la tarde, acerca de este nuevo pacto, acerca del enviado y el ungido, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre para nacer de nuevo, persuadiéndoles acerca de la voluntad de nuestro Padre de su enviado su ungido, tanto por la Torá de Moisés como por los profetas y los salmos. ¿Vio? Eso le fue a hablar. ¿A qué le fue a hablar alguna religión? ¿Le fue a hablar, no es cierto, un pensamiento personal? Después, posteriormente, que volvió, le escribe la carta a los dispersos que estaban allá en Italia. No es una carta a los romanos, y aquí hay otra mentira. Es una carta que Pablo le escribe a los dispersos, a los que poquitos recibieron. No es para todos los romanos. ¿Usted cree que le mandó una carta a César romano? No, sí, eran... Qué terrible que la gente no logre entender. Pero aquí les habla, y les habla. Porque la ira de nuestro Padre se revela desde su voluntad del reino de los cielos contra toda impiedad e injusticia de los dispersos de la casa de Israel, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, se conoce, le es manifiesto, pues nuestro Padre se los manifestó a ellos desde antes, porque ellos fueron expulsados por rebeldes. Porque las cosas invisibles de él, su eterna poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa la casa de los dispersos que estaban ahí en Italia. Pues habiendo conocido a nuestro Padre, no le glorificaron, no le dieron la espalda, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su racionamiento, en su corazón perverso, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ellos se hicieron necios. Ellos tenían doctrina y pensamientos, ¿no es cierto?, ideologías humanas, carnales, y cambiaron la gloria de nuestro Padre incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave y de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también nuestro Padre los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de nuestro Padre por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al glorioso Padre Elohim, el cual es bendito por todos los siglos. Por esto nuestro Padre los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, de ellos se está refiriendo, de los dispersos. Bueno, en el capítulo 6, aquí nuestro Padre, para que ustedes puedan entender que Pablo está hablando, ¿no es cierto?, aquí las enseñanzas de nuestro Padre, no la imaginación de una religión. Entonces aquí en este proceso le está hablando a los que poquitos recibieron. ¿Por qué? Porque le habló, ¿no es cierto?, sobre el nuevo nacimiento. Que aquí le habla que nuestro Padre hace una conversión. Por eso dice que pues diremos, perseveraremos en la vida, ¿no es cierto?, de la desobediencia y de la rebelión, para que la gracia del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto, los que hemos renunciado a la desobediencia, ¿cómo viviremos aún desobedeciendo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados, y aquí le colocaron bautizados, y es una mentira? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó a los muertos de la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados, y aquí tenemos que ir conociendo qué es lo que está hablando Pablo, habló allá, por lo que dice allá en el libro de Salmos capítulo 1. Dios será como árbol plantado, sí, si se deleita, si hace la voluntad de nuestro Padre. Dios había que abrazar este pacto conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo. Por eso dice, a todos los que están en Mashiach Yahshua, a todos los que están, mire, aquí dice, mire,
Ahora pues ninguna condenación, ya no está el condenado porque ha sido convertido. ¿Qué significa la conversión? Ha sido resucitado. ¿Qué significa la resurrección? Quitar la muerte y establecer la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora pues ninguna condenación, capítulo 8, hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, ¿vio? Porque hay una conversión de una vida carnal, animal y diabólica a una vida gloriosa por medio de su Hijo glorioso. Él, nuestro Padre, hace la conversión. Entonces, conforme a la carne, sino conforme a la vida, a una nueva vida, nacido mediante agua y mediante el Rúa, mediante Mashiach y mediante la eternidad. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado, de la desobediencia y por ende la muerte fuera. Porque lo que era imposible para la ley del pecado, las instrucciones, porque no se podía, por cuanto era débil por la carne, porque habitaba en la carne, nuestro Padre enviando a su Hijo en semejanza de carne y de desobediencia, y a causa de la desobediencia condenó a la desobediencia en la carne, para que la justicia, la voluntad de nuestro Padre, la justicia de la ley, de la voluntad de nuestro Padre, se cumpliese en nosotros, de la ley del Espíritu de vida, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Rúa, una conversión. ¿Me entiende? Ser convertido de nuestro Padre hace esa obra gloriosa. Entonces, aquí Pablo habla clarito, habla clarito. Dice, miren y pongan atención, y voy a leerlo para que ustedes puedan. Verso 5, porque los que son de la carne, que todavía no se le produce la conversión, porque está el nacimiento de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, piensan en las cosas de la carne conforme a este personaje, conforme a la serpiente antigua. Pero los que son nacidos por la voluntad de nuestro Padre, en los pensamientos de nuestro Padre. Porque el ocuparse de la carne, conforme a los pensamientos de la serpiente antigua, ¿no es cierto?, es una condenación y es juicio, pero el ocuparse de la voluntad y de los pensamientos de nuestro Padre es una vida en paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra nuestro Padre, porque está el enemigo, porque no se sujetan a la voluntad, a la ley de la voluntad de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar y no van a agradar a nuestro Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el nuevo nacimiento, según nuestro Padre, porque Él nos hace nacer de nuevo. Si es que el Rúa de nuestro Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene el Rúa de Mashiach, no es de Él. Y aquí está claro. Entonces la conversión, ahora, la celebración de Pesaj es el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre en su sacrificio, su sepultura y su resurrección. Así que todos los que están en Mashiach Yahshua significa todos los que han sido intervenidos y convertidos por nuestro Padre. Porque el hombre no puede convertirse por sí mismo, sino que nuestro Padre ve la actitud de arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento. Por eso vio que nuestro Padre envía profeta y dice, el hacha está puesta a la raíz de todo hombre de la casa de Judá, que lo habla como árboles. Así que, si este árbol no da frutos dignos de arrepentimiento, es cortado y echado en el fuego. Nuestro Padre envió a su Hijo glorioso para establecer este nuevo pacto. Y este nuevo pacto se estableció conforme a la celebración de Pesaj. Ahí lo guardó nuestro Padre, conforme a este procedimiento, no a pensamientos del catolicismo, porque Pablo no dijo eso. El catolicismo y la tinta engañosa aquí distorsionaron todas las cosas. Nuestro Padre estableció. Y esta celebración hay que hacerla cada año, en el primer mes del año, en el mes de Aviv, que es primavera. A los 14 días del mes, por la tarde, lo que hizo nuestro Mel, exactamente igual, por la voluntad de nuestro Padre, hay una celebración y una conmemoración de este proceso glorioso,
Y ahí nosotros comemos la carne y ahí bebemos, hay una bebida, comemos de la carne que es los panes y levaduras y lo presentamos en ese momento y comemos, ¿no es cierto?, de la carne que en conmemoración y bebemos de la copa del nuevo pacto, que es la vida del Mashiach dentro de nosotros. Así que todos los que celebran, ¿no es cierto?, de una forma que están perdidos, aquí hay un dicho, más perdido que el teniente Bello. Están perdidos pensando y están siendo engañados por el enemigo. Nuestro Padre estableció y concentró todo en su Hijo y en nadie más. Y los apóstoles, los discípulos, los primeros ministros, los 119, vivieron todo este proceso. Pablo no vivió este proceso, entonces cuando por eso se aprovechan no que Pablo, que nuestro Meles le enseñó, o sea que nuestro Meles le enseñó otra cosa, mentira, nuestro Meles le enseñó conforme a un Pesaj privado, que había que comer la carne, que es la verdadera comida, y había que beber la copa, que es la verdadera bebida. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros, en todo aquel que nace de nuevo, que se establece de dentro este nuevo pacto. Se establece aquí adentro. Y ya nadie más va a enseñar, sino que nuestro Padre, por medio de nuestro maestro Rabí, Mashiach Yahshua, Él nos iba a enseñar todas las cosas. Así que todos los que practican están pero equivocados al 100%. Nuestro Padre, en su mucha misericordia, tenga misericordia de la casa de Israel y la casa de Judá. Podemos ver nosotros y se nota el que vive la verdad o el que vive la mentira a través de una vida religiosa. No, yo creo nomás en mi pastor y mi pastor, no, yo creo, ¿no es cierto?, en esto, no, yo creo en el rabino, no. Y nadie reconoce a nuestro Mele glorioso como maestro y lo establece aquí nuestro Padre en Mateo capítulo 23. Mashiach Yahshua es nuestro maestro, es nuestro rabí, pero aquí adentro, no en metodologías. Por eso hay que vivir la verdad. Hay que recibir la enseñanza de nuestro Padre, que eso es revelación. La enseñanza de nuestro Padre por medio de Mashiach Yahshua. Eso es revelación, esa es enseñanza. Es la educación de los pensamientos, de las riquezas del conocimiento de su voluntad, de los pensamientos de nuestro Padre, y no de este mundo, y no de los pensamientos de la carne, que son animal, carnal y diabólicos. Así que nuestro Padre, vuelvo a reiterar, tenga misericordia de todos aquellos de la casa de Israel, la casa de Judá, nuestro Padre le conceda conocer, entender y comprender los pensamientos de su voluntad por medio de su glorioso Hijo. Y este procedimiento nuestro Padre lo estableció. Lo estableció y no lo va a sacar y no lo va a borrar. Lo estableció de esta forma. Este es el procedimiento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro, ¿no es cierto?, de los hechos del reino de los cielos, es el cumplimiento de este procedimiento. Y cuando nuestro Meles venga por segunda vez en la gloria del reino de los cielos, por eso se va a identificar a sí mismo, se va a tomar a sí mismo, como lo dice en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, del verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahí está. Nuestro Padre les conceda el glorioso beneficio a la casa de Israel, la casa de Judá, el conocer, entender y comprender los pensamientos de su voluntad por medio de su glorioso Hijo. Nosotros como extranjeros le damos muchas gracias a nuestro Padre por concedernos estas riquezas y participar y concedernos esta gloriosa maravilla de ser llamado su Hijo a través de todo este procedimiento. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede este glorioso beneficio. Hasta pronto.